Ese verano comenzó de manera similar a los anteriores, el calor sofocante, las reuniones familiares bajo el sol y las risas que llenaban el jardín durante las comidas al aire libre. Sin embargo, todo cambió cuando mi sobrino David llegó a casa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vi, y el chico que recordaba se había convertido en un joven lleno de energía, con una sonrisa que irradiaba frescura y una mirada desarmante. Su presencia transformó la monotonía de la casa, llenándola de una energía distinta y vibrante, algo que parecía despertar algo dentro de mí que había estado dormido por mucho tiempo. Al principio, intenté convencerme de que era simplemente nostalgia lo que me hacía sentir tan emocionada por su llegada. Me repetía que lo que sentía era solo el placer de verlo crecer, de ver cómo el niño que había conocido se había transformado en un joven adulto. Pero con cada día que pasaba, se volvía más difícil ignorar la sensación de inquietud que David despertaba en mí. Cada pequeño gesto, cada sonrisa suya, parecía remover algo dentro de mí, algo que no podía comprender del todo pero que me hacía sentir viva de una manera diferente. Empecé a cuestionarme sentimientos que nunca antes había considerado, y eso me llenaba de incertidumbre y de miedo. Cada vez que David estaba cerca, la atmósfera cambiaba, se volvía más densa, cargada de una tensión que me costaba definir. Los límites entre lo que era correcto y lo que comenzaba a sentir se volvieron cada vez más difusos, y mi lucha interna se intensificaba con cada nuevo encuentro. Había una parte de mí que quería mantener la distancia, que sabía que lo que estaba comenzando a sentir no era adecuado, pero otra parte se dejaba llevar por la emoción del momento, por la sensación de vivir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. La tranquilidad de lo cotidiano empezó a resquebrajarse. Las actividades diarias que solían ser simples y sin complicaciones comenzaron a sentirse cargadas de un nuevo significado, de una expectativa silenciosa que crecía cada vez que David y yo estábamos en la misma habitación. Mis intentos de racionalizar mis emociones se volvieron inútiles frente a la realidad de lo que estaba comenzando a suceder. Aunque sabía que debía alejarme, una parte de mí no quería dejar de sentir esa emoción que me hacía sentir viva de nuevo, esa chispa que parecía iluminar los rincones de mi vida que se habían apagado hacía tanto tiempo. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Me encontraba a mí misma repasando cada momento compartido con David, cada sonrisa, cada mirada, y cada vez más me costaba negar lo que estaba sintiendo. Sentía que mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba sus pasos, y me encontraba buscando excusas para estar cerca de él, para compartir pequeños momentos que, aunque insignificantes para otros, eran todo para mí. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba cruzando límites que no debía cruzar, pero la sensación de vivir algo tan intenso, tan visceral, me empujaba a seguir adelante, sin importarme las posibles consecuencias. David tenía una forma de mirarme que me hacía sentir como si pudiera ver dentro de mi alma, como si entendiera la lucha interna que estaba atravesando. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que el tiempo se detenía, que todo lo demás dejaba de existir. La conexión entre nosotros se volvía más evidente con cada día que pasaba, y aunque sabía que lo correcto era alejarme, no podía encontrar la fuerza para hacerlo. La vida cotidiana, con sus rutinas y sus responsabilidades, comenzó a sentirse vacía en comparación con la emoción que me provocaba estar cerca de David. Había algo en él que me atraía de una manera que no podía explicar, algo que me hacía sentir viva de una forma que no había experimentado en años. Con cada nuevo encuentro, mi lucha interna se volvía más intensa. La razón y el deseo parecían estar en constante conflicto, y cada día se hacía más difícil ignorar lo que estaba sucediendo. La tranquilidad que una vez había sentido en mi vida comenzó a desaparecer, reemplazada por un torbellino de emociones que me hacían sentir tanto miedo como emoción. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, que las consecuencias podían ser devastadoras, pero cada vez que pensaba en alejarme, algo dentro de mí se resistía. No quería perder esa sensación de estar viva, de sentir que cada día traía consigo algo nuevo, algo emocionante. David se había convertido en el centro de mis pensamientos, y aunque sabía que debía detenerme, no podía evitar querer más de esa emoción que me hacía sentir tan plena y tan vulnerable al mismo tiempo. Los días pasaban, y la relación entre David y yo comenzó a cambiar de una manera que jamás hubiera imaginado. Lo que inicialmente era una simple admiración hacia él pronto se transformó en algo más profundo, más complejo y lleno de matices.
Cada vez que lo veía, mi corazón latía más fuerte, y notaba cómo buscaba su mirada de forma inconsciente, solo para poder sentir esa chispa que ahora me era tan necesaria. En nuestras cenas familiares, mis ojos se posaban en él más de lo debido, y cada sonrisa suya me afectaba de una manera que no quería admitir, pero que poco a poco se iba haciendo más evidente para mí misma. Con el tiempo, empecé a esperar con ansia los momentos en los que el resto de la familia se dispersaba. Esos instantes a solas con David, aunque fueran breves y triviales, se convirtieron en el centro de mis días, como si fueran pequeños destellos de algo que hacía mucho tiempo había perdido. Un roce accidental de nuestras manos al pasar un plato, o mientras cocinábamos juntos, estaba cargado de una emoción que no podía ignorar, una especie de corriente eléctrica que recorría mi cuerpo. Traté de enfocarme en lo cotidiano, en las cosas que siempre habían sido parte de mi vida, pero esos momentos despertaban algo profundo dentro de mí, algo que parecía haber estado dormido durante años. Sabía que algo peligroso se estaba gestando, algo que no debería estar sucediendo, pero la sensación de vivir algo tan intenso, tan real, me empujaba a seguir adelante. Había una emoción latente en cada mirada, en cada sonrisa compartida, que hacía que todo lo demás pareciera perder importancia. Me encontraba pensando en David incluso cuando no estaba cerca, imaginando esos momentos a solas, buscando excusas para acercarme a él, para tener un motivo que justificara mi presencia a su lado. Era como si mi mente estuviera constantemente buscando formas de alimentar esa chispa, esa conexión que se había formado entre nosotros. Con cada día que pasaba, la tensión se volvía más palpable. Los encuentros a solas se cargaban de una energía que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. La simple presencia de David llenaba el espacio de una manera diferente, y el silencio entre nosotros hablaba más que cualquier palabra. Había una mezcla de miedo y deseo que se apoderaba de mí cada vez que nuestras miradas se encontraban, y aunque sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, no podía evitar dejarme llevar. La intensidad de lo que sentía me hacía olvidar las consecuencias, las reglas, y todo lo que alguna vez pensé que era inamovible. Las cenas familiares se convirtieron en un escenario de emociones encontradas. Mientras todos conversaban, yo me encontraba absorta en la presencia de David, en la manera en que su sonrisa iluminaba el ambiente, en cómo su voz me llegaba de una manera especial, diferente a la de los demás. Cada pequeña interacción, cada palabra que intercambiábamos, se sentía como un paso más hacia algo inevitable. Había una parte de mí que deseaba con todas sus fuerzas retroceder, evitar lo que estaba sucediendo, pero la otra parte, la que se sentía más viva que nunca, se negaba a soltar esa emoción que me llenaba por completo. Los momentos a solas se volvieron el eje de mis días. La espera para que el resto de la familia se fuera a dormir, para quedarnos solo David y yo en la cocina o en la sala, se volvió casi insoportable. Esos pequeños roces, la manera en que nuestras manos se encontraban accidentalmente, se transformaron en algo tan significativo que era imposible de ignorar. Cada pequeño gesto parecía tener un peso enorme, una intención que iba más allá de lo evidente. Trataba de enfocarme en mis responsabilidades, en las cosas que debía hacer, pero todo parecía desvanecerse cuando David estaba cerca. Su sola presencia despertaba algo en mí que no podía controlar, algo que me hacía sentir que estaba viviendo de nuevo, después de tanto tiempo. A medida que los días pasaban, la línea entre lo que estaba bien y lo que estaba mal se volvía cada vez más difusa. Sabía que estaba cruzando un límite, que esto no podía terminar bien, pero la sensación de vivir algo tan intenso me empujaba a seguir adelante, sin importarme las consecuencias. Cada sonrisa suya, cada mirada, cada pequeño roce, se sentía como una promesa de algo más, algo que ambos sabíamos que no deberíamos desear, pero que no podíamos evitar. La emoción que me provocaba su cercanía era tan fuerte, tan arrolladora, que me hacía sentir que todo lo demás carecía de importancia. Sabía que debía detenerme, que debía alejarme antes de que fuera demasiado tarde, pero la verdad era que no quería hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba realmente viva, y no quería renunciar a esa sensación, sin importar lo que eso significara. Una tarde, mientras preparaba la comida, David entró buscando un vaso de agua. Podía sentir su proximidad, y mi corazón se aceleraba solo con su presencia. Me atreví a preguntarle si tenía novia, intentando mantener un tono casual,
aunque mis nervios eran evidentes. David sonrió con inocencia, una sonrisa tan pura que me conectó con él de una manera que no había sentido antes. Aquella simple pregunta se transformó en algo mucho más significativo, y las conversaciones que siguieron empezaron a tener un carácter más personal y cercano. Hablábamos de cosas triviales al principio, pero con el tiempo, empezamos a compartir detalles íntimos de nuestras vidas, sueños y miedos que no habíamos revelado a nadie más. Cada palabra intercambiada se volvía una pieza más del lazo invisible que nos unía, algo que crecía sin que pudiéramos detenerlo. Nuestras charlas dejaron de ser simples intercambios de palabras, se volvieron más íntimas, cargadas de una tensión latente que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Las tardes en la cocina se convirtieron en refugios donde podíamos ser nosotros mismos sin juicios. A veces, nos quedábamos hablando hasta que el sol se ocultaba, llenando la cocina de sombras que volvían el ambiente aún más íntimo y personal. Cada vez que nuestras manos se rozaban, parecía que una corriente nos unía, haciéndonos sentir algo que ninguno de los dos podía ignorar. Sentía que cada pequeño roce de su piel transmitía un calor que me recorría de pies a cabeza, llenándome de una mezcla de emoción y temor. Recuerdo una tarde en particular, cuando ambos estábamos preparando una ensalada. Nuestros dedos se encontraron sobre el cuchillo, y, por un instante, el mundo exterior desapareció. David levantó la mirada y nuestras miradas se cruzaron, y pude ver en sus ojos algo que reflejaba lo que yo misma sentía, una mezcla de curiosidad, deseo y un miedo que ninguno de los dos quería admitir. Nos quedamos así, mirándonos, sin atrevernos a movernos, como si cualquier gesto pudiera romper el frágil momento que compartíamos. Mi corazón latía con fuerza, y el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. En ese momento, comprendí que ya no había vuelta atrás, estábamos cruzando una línea de la que no habría retorno. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se volvieron indispensables. Me encontraba esperando con ansias la hora de la comida, deseando esos momentos en los que podíamos estar juntos en la cocina. Cada pequeña excusa para tocarlo, para estar cerca, se sentía como un paso más hacia algo inevitable. La tensión entre nosotros se volvía más palpable, y sabía que él también la sentía. Había algo en la manera en la que David me miraba, una especie de admiración mezclada con un atisbo de duda, que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Cada tarde juntos era un recordatorio de lo que estaba prohibido, pero también de lo que deseaba profundamente. Hubo una noche en la que todo cambió. Nos quedamos en la cocina mucho más tiempo de lo habitual, y cuando el resto de la casa estaba en silencio, David se acercó más de lo habitual. Sus ojos buscaban los míos, y sentí que el espacio entre nosotros se reducía. No sé si esto está bien, pero no puedo evitarlo, me dijo con una voz temblorosa, y en ese momento, supe que ambos estábamos cayendo en algo que no podíamos detener. Sentí su mano rozar la mía, y esa corriente que siempre había sentido se convirtió en un fuego que me quemaba desde dentro. Había algo tan intenso en ese contacto, tan real, que me hacía olvidar todas las reglas, todas las consecuencias. Las tardes en la cocina se convirtieron en mucho más que un simple momento de preparación de alimentos. Eran nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser vulnerables, donde las máscaras que llevamos se desmoronaban y podíamos ser nosotros mismos. Cada vez que estábamos juntos, sentía que el mundo se detenía, que no había más preocupaciones ni responsabilidades. Solo existíamos nosotros dos, y la conexión que crecía con cada palabra, con cada mirada, con cada roce. No sabía hacia dónde nos llevaría todo esto, pero en esos momentos, no me importaba. Estaba dispuesta a seguir adelante, a explorar lo que fuera necesario, porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Decidimos ir juntos a una exposición de arte. Al principio, todo pareció normal, pero mientras observábamos las pinturas, la tensión entre nosotros creció de una manera que no esperaba. Cada cuadro que veíamos parecía tener un significado oculto que nos conectaba, como si las imágenes reflejaran lo que ambos sentíamos y no podíamos decir en voz alta. David observaba cada obra con detenimiento, y yo lo miraba a él, viendo cómo sus ojos brillaban con curiosidad. Quería guiarlo, no solo a través del arte, sino también a través de lo que estaba creciendo entre nosotros.
Nos movíamos de sala en sala, deteniéndonos frente a cada obra y compartiendo nuestras impresiones. A medida que avanzábamos, notaba cómo nuestras voces se hacían más bajas, casi susurrando, como si estuviéramos compartiendo un secreto solo nuestro. Cada comentario que hacíamos parecía estar cargado de un significado más profundo, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía un escalofrío que recorría mi cuerpo. Me daba cuenta de que la conexión entre nosotros estaba siendo cada vez más fuerte, y aunque parte de mí sabía que esto estaba mal, otra parte se dejaba llevar por la emoción del momento. En un momento, nos encontramos en una pequeña sala apartada, donde la luz tenue creaba una atmósfera íntima. Nos quedamos en silencio, solo mirándonos, y en ese momento sentí que había algo más profundo que nos conectaba, algo que trascendía cualquier explicación lógica. Sentí como el tiempo se detenía, como si el mundo exterior dejara de existir y solo quedáramos nosotros dos, inmersos en nuestra propia burbuja. Me debatía entre el miedo a lo que estaba sucediendo y la intensa emoción de sentirme tan cerca de él, como si estuviéramos compartiendo un secreto que nadie más podría comprender. Cada latido de mi corazón se sincronizaba con el suyo, y el silencio se volvía casi ensordecedor, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. David dio un paso hacia mí, y pude sentir su proximidad, el calor que emanaba de su cuerpo. Por un instante, pensé en retroceder, en alejarme y poner fin a lo que estaba sucediendo, pero algo me detuvo. Había una conexión que no podía negar, algo que me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Nos quedamos así, mirándonos, sin necesidad de palabras, dejando que la atmósfera hablara por nosotros. La luz suave de la sala parecía envolvernos, creando un ambiente donde todo lo demás dejaba de importar. Sabía que estábamos cruzando límites que nunca había imaginado, pero al mismo tiempo, no quería detenerme. Había algo liberador en todo aquello, algo que me hacía sentir que finalmente estaba explorando una parte de mí misma que había mantenido oculta por demasiado tiempo. Finalmente, rompí el silencio. Es hermoso, ¿verdad?, dije en voz baja, refiriéndome a la pintura frente a nosotros, aunque sabía que ambos estábamos pensando en algo completamente diferente. David asintió, sin apartar sus ojos de los míos. Sí, lo es, respondió, y su voz tenía un tono de sinceridad que me desarmó por completo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y miedo que me llenaba por dentro. Sabía que no podía seguir así, pero al mismo tiempo, no quería alejarme. Había algo en ese momento, algo tan puro y auténtico, que me hacía desear que nunca terminara. Pasamos largos minutos allí, en esa pequeña sala apartada, sin necesidad de movernos ni decir nada más. La conexión que había entre nosotros era tan intensa que no necesitábamos palabras para entendernos. Cada vez que uno de nosotros respiraba, parecía que el otro lo sentía, como si estuviéramos sincronizados de una manera que desafiaba toda lógica. Me debatía entre el deseo de mantener ese momento para siempre y el miedo a las consecuencias que todo aquello podría traer. Pero en ese instante, con la luz tenue rodeándonos y el mundo exterior completamente fuera de nuestro alcance, nada más importaba. Solo estábamos David y yo, y la sensación de estar explorando algo nuevo, algo inexplorado, que nos hacía sentir más vivos que nunca. Finalmente, salimos de la pequeña sala, pero algo había cambiado entre nosotros. La tensión seguía presente, pero ahora había una certeza, una comprensión tácita de que lo que estábamos viviendo era real y profundo. Caminamos en silencio por el resto de la exposición, nuestras manos casi rozándose, como si quisiéramos mantener esa conexión sin romper el delicado equilibrio que habíamos alcanzado. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más lejos de la realidad y más profundamente hacia lo que ambos sabíamos que estaba creciendo entre nosotros. Y aunque una parte de mí sabía que esto era peligroso, no podía evitar sentirme emocionada por lo que estaba por venir. Las noches se convirtieron en nuestro momento especial, sentados juntos en el sofá con la luz del televisor iluminando suavemente la sala. Los programas que veíamos eran solo una excusa para estar cerca, para hablar de nuestras vidas, de nuestros sueños y miedos. Cada palabra compartida nos unía más, y cada vez que nuestras manos se rozaban, sentíamos una conexión especial que parecía trascender cualquier explicación. Era como si, al estar juntos en la quietud de la noche, todos los problemas del mundo se desvanecieran,
y lo único que quedara fuera la sensación de estar unidos por algo más fuerte que cualquier otra cosa. Cada conversación se volvía más profunda, y las risas se mezclaban con momentos de silencio cargados de emociones que no necesitaban palabras para ser comprendidas. David me miraba con ternura, y yo sabía que cada vez estaba más atrapada en esa conexión emocional. Había algo en su mirada que me hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, me llenaba de una calidez que no podía ignorar. Sabía que debía ser su guía, protegerlo y protegerme, pero cada gesto de cariño me acercaba más a él, haciéndome olvidar las consecuencias. Sus palabras, siempre sinceras y llenas de admiración, me hacían sentir valorada y querida de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Las noches se alargaban, y en esos momentos, el mundo exterior desaparecía. No había responsabilidades ni juicios, solo nosotros dos, unidos por algo que se sentía único y especial. A medida que el tiempo pasaba, nuestras conversaciones se volvían más personales, explorando aspectos de nuestras vidas que nunca antes habíamos compartido con nadie más. Hablábamos de nuestros sueños, de nuestras frustraciones, de todo aquello que nos hacía humanos. Era como si en esas horas nocturnas pudiéramos ser completamente sinceros, sin miedo a ser juzgados. La luz del televisor parpadeaba, proyectando sombras suaves en la pared, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que había algo más profundo creciendo entre nosotros, algo que no podía ser ignorado. David me hablaba de sus miedos, de sus inseguridades, y yo lo escuchaba con el corazón abierto, sintiendo que en esos momentos, éramos más que tía y sobrino, éramos dos almas que se comprendían en un nivel que iba más allá de las palabras. Había noches en las que nos quedábamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. En esos momentos, el silencio no era incómodo, sino todo lo contrario, era un espacio seguro donde podíamos ser nosotros mismos sin necesidad de llenar el vacío con palabras. Cada vez que nuestras manos se encontraban, sentía una chispa que me recorría el cuerpo, una sensación que no podía comparar con nada más. Era como si, en esos pequeños gestos, toda la complejidad de nuestros sentimientos se resumiera en un solo toque. Sabía que estaba jugando con fuego, que esto no podía acabar bien, pero cada noche me encontraba deseando que esos momentos nunca terminaran. David solía apoyarse en mi hombro, y yo acariciaba su cabello mientras él cerraba los ojos, disfrutando del momento. Había una inocencia en esos gestos que me hacía querer protegerlo de todo, incluso de mí misma. Pero al mismo tiempo, sabía que cada caricia, cada roce, nos llevaba más cerca de un límite que no deberíamos cruzar. El calor de su cuerpo junto al mío, la suavidad de su respiración mientras se relajaba a mi lado, todo contribuía a crear una atmósfera íntima que me hacía olvidar todo lo demás. En esos momentos, no había espacio para el miedo o la culpa, solo para la conexión profunda y sincera que nos unía. Las noches se convirtieron en algo que ambos esperábamos con ansias. Era nuestro momento para escapar de la realidad, para ser simplemente nosotros sin las expectativas ni los roles que la sociedad nos imponía. Sabía que debía mantenerme firme, que debía ser la adulta responsable en esta situación, pero cada vez que veía la sonrisa de David, cada vez que sentía su mano sobre la mía, todos esos pensamientos se desvanecían. Me encontraba viviendo en un constante estado de contradicción, entre lo que sabía que debía hacer y lo que mi corazón me pedía a gritos. Pero en esas noches, en la calma de la sala, con la luz del televisor iluminándonos suavemente, todo parecía tener sentido. Estábamos unidos por algo más fuerte que nosotros, algo que no podía ser ignorado, y aunque sabía que esto no podía durar, en esos momentos, no quería pensar en el final. Un día decidimos ir a la playa. Corrimos por la orilla, jugamos como dos niños, y por un momento, me sentí completamente libre. Las risas se mezclaban con el sonido de las olas, y el sol bañaba la playa en tonos dorados, creando una atmósfera casi mágica. Cada risa que compartíamos se sentía como una liberación, un escape de todo lo que nos rodeaba. Nos dejamos llevar por la alegría del momento, corriendo por la arena, chapoteando en el agua, y dejándonos envolver por la calidez del día. Finalmente, nos sentamos en un rincón apartado, un lugar tranquilo lejos del bullicio de los demás. Nos quedamos allí,
observando cómo el sol lentamente se escondía en el horizonte, dejando tras de sí un cielo teñido de colores cálidos que se iban desvaneciendo mientras la noche tomaba su lugar. Sentí una calma inexplicable, una conexión profunda que no necesitaba palabras. La luna empezó a iluminar el cielo, y la brisa fresca nos rodeaba, trayendo consigo el aroma salado del mar. Era un momento que parecía fuera del tiempo, donde nada más importaba excepto lo que estábamos viviendo. Nos miramos en silencio, y sin decir nada, supe que ambos estábamos sintiendo lo mismo. Había una belleza en lo que compartíamos, algo genuino y auténtico que era difícil de explicar. Sin embargo, mientras el viento fresco soplaba y la oscuridad caía sobre nosotros, una parte de mí empezó a comprender que habíamos cruzado un límite peligroso. Había algo intensamente hermoso en nuestra conexión, pero también algo que desafiaba todas las reglas que conocía y que podía traer consecuencias que ni siquiera quería imaginar. Pero en ese instante, con la luna brillando sobre nosotros y las estrellas empezando a aparecer en el cielo, todo lo demás dejó de importar. El sonido de las olas rompiendo en la orilla, la sensación de la arena bajo nuestros pies, y la proximidad de David a mi lado, creaban un ambiente tan íntimo que parecía que el mundo entero había desaparecido. Sabía que lo que estaba sucediendo era complicado y lleno de riesgos, pero la paz que sentía al estar allí, junto a él, era algo que no podía negar. Todo parecía tan perfecto en ese momento que no quería pensar en lo que vendría después. Solo quería quedarme allí, con la sensación de libertad y conexión que nos envolvía, aunque fuera solo por un rato más. Mientras nuestra conexión se intensificaba, también lo hacía mi lucha interna. Sabía que esto no podía seguir, pero cada vez que intentaba alejarme, algo en mí me empujaba de nuevo hacia él. Era un tira y afloja constante entre el deseo y el miedo. Quería seguir adelante, vivir el momento, pero al mismo tiempo, sabía que las consecuencias podían ser devastadoras. Mi hermana Sebastiana empezó a notar mi distancia, y cada vez que me preguntaba si todo estaba bien, yo intentaba ocultar la verdad, pero la culpa me devoraba lentamente, haciéndome sentir cada vez más atrapada en una situación que parecía no tener salida. Por las noches, me encontraba mirando al techo, recordando cada momento compartido con David, sintiéndome atrapada entre la felicidad y la culpa. Cada uno de esos recuerdos me llenaba de una mezcla de emociones tan intensas que apenas podía soportarlas. Quise contarle la verdad a Sebastiana en varias ocasiones, pero el miedo a su reacción, al juicio y a las consecuencias, me detuvo una y otra vez. Sabía que estaba atrapada en una situación insostenible, pero la sola idea de alejarme de David me dejaba sin aliento, como si todo mi mundo se desmoronara ante esa posibilidad. Durante el día, intentaba enfocarme en mis actividades cotidianas, en el trabajo y en las responsabilidades familiares, pero siempre había un pensamiento constante que me atormentaba. Las imágenes de David y los momentos que compartíamos se repetían en mi mente como una película, y cada vez que intentaba alejar esos pensamientos, volvían con más fuerza, llenándome de un anhelo que no podía ignorar. Había días en los que la culpa era tan abrumadora que me encontraba a punto de romper a llorar en cualquier momento, pero luego, una simple sonrisa de David me hacía sentir que todo valía la pena, aunque fuera solo por un instante. Quise contarle todo a Sebastiana para poder aliviar el peso que llevaba en mi pecho, pero el miedo siempre era más fuerte. Temía perder a mi familia, a David, y todo lo que había construido. Sabía que al contar la verdad, arriesgaba no solo mi relación con David, sino también mi relación con Sebastiana y el resto de la familia. ¿Cómo podría explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría hacerles entender algo que ni siquiera yo podía comprender del todo? La sola idea de enfrentar ese juicio, de ver la decepción en sus ojos, me paralizaba. Por las noches, la soledad de mi habitación se volvía insoportable. Me encontraba mirando al techo, sintiendo el peso de mis propias emociones, y a veces deseaba que todo fuera diferente, que no hubiera límites, que no hubiera consecuencias. Cada momento que había compartido con David me llenaba de una felicidad que no había sentido en años, pero al mismo tiempo, la culpa era como una sombra que se cernía sobre mí, recordándome que lo que estaba haciendo no era correcto. Me sentía dividida entre dos realidades opuestas, la felicidad y la libertad que sentía al estar con David, y la pesada carga de la culpa y el miedo a ser descubierta. En los momentos más oscuros,
me preguntaba si alguna vez podría encontrar una salida a este dilema. Si podría llegar un día en el que no sintiera este constante conflicto interno, esta lucha interminable entre lo que deseaba y lo que sabía que debía hacer. Había noches en las que incluso consideraba irme lejos, desaparecer para evitar enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero sabía que eso no era posible, tenía responsabilidades, tenía personas que dependían de mí, y no podía simplemente escapar. Cada vez que intentaba alejarme de David, parecía que algo me arrastraba de vuelta hacia él, como si hubiera una fuerza invisible que nos uniera. Esa conexión era tan intensa que, por más que intentara resistirla, siempre terminaba cediendo. Había algo en David que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo, algo que me hacía querer luchar contra todas las normas y expectativas que me habían impuesto. Pero también sabía que esa lucha tenía un precio, y no estaba segura de si estaba dispuesta a pagarlo. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo, en este constante estado de incertidumbre y conflicto. Pero cada vez que intentaba imaginar mi vida sin David, un vacío enorme se abría en mi interior, un vacío que no sabía si alguna vez podría llenar. Estaba atrapada entre dos caminos, ninguno de los cuales parecía ofrecerme una verdadera salida. Y mientras tanto, la lucha interna continuaba, cada día más intensa, cada día más difícil de soportar. Una noche, después de una cena familiar, la tensión se volvió insoportable. David y yo nos encontramos en su habitación, a solas, y me confesó que no quería que esto terminara. Podía ver la desesperación en sus ojos, la manera en que su voz temblaba mientras hablaba, y eso me partía el corazón. No podemos seguir así, David, le dije, sintiendo un nudo en el estómago. Quería ser fuerte, poner fin a lo que se había convertido en un torbellino de emociones, pero en ese momento, mis fuerzas flaquearon. David se acercó y tomó mis manos. «Por favor, no me alejes», dijo, y en su voz había una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que él también estaba luchando, pero la intensidad de lo que sentíamos era difícil de ignorar. En ese momento, todo el control que había intentado mantener parecía desvanecerse. Nos miramos a los ojos, y en ese silencio lleno de emociones, sentí que el tiempo se detenía. Sabía que lo correcto era alejarnos, pero la conexión entre nosotros parecía imposible de ignorar. Sentía lágrimas acumulándose en mis ojos mientras buscaba una respuesta que le diera sentido a todo esto. Finalmente, David me abrazó, y me aferré a él buscando consuelo. Sentí una profunda sensación de paz que contrastaba con el caos en mi mente. «Te necesito», susurró, y esas palabras me atravesaron, haciéndome sentir tanto dolor como felicidad. Estaba atrapada entre lo que sabía que era lo correcto y lo que mi corazón me pedía. Sabía que esa noche sería un punto de inflexión para ambos. La conexión que sentíamos era tan intensa que parecía imposible dejarla atrás, pero la realidad nos recordaba que lo que estábamos haciendo tenía consecuencias. «Debemos ser fuertes, David», murmuré, intentando convencerme a mí misma tanto como a él. Pero mientras lo decía, sentía que mis fuerzas me abandonaban. En ese momento, comprendí que aunque intentáramos alejarnos, nuestras almas ya estaban entrelazadas de una forma que no podíamos deshacer.